A pocas personas duda cuando pensamos que las neuronas son la célula del sistema nervioso. Eso es evidente. Lo que no es tan evidente es que hay otras células igual de importantes, aunque cumplen otras funciones, igual de importantes para que el sistema nervioso pueda hacer las funciones que hace. Las células gliales, me gusta verlas como si fueran las nanas, las cuidadoras, células que participan de mantener el sistema nervioso, o sea, de apoyar a las neuronas en que hagan su función. Las células gliales no están directamente implicadas en la transmisión de un potencial de acción o en la transmisión de un impulso nervioso, pero sin ellas las neuronas no podrían hacer su pan. Y vamos a ver de cuántas maneras pueden llegar a apoyar este sistema nervioso. Muy bien, primero diferenciar que hay células gliales que son exclusivas del sistema nervioso central, mientras que hay otras que son exclusivas del sistema nervioso periférico. Empezaremos con las del central. Hay tres tipos principales, son los astrocitos, la microglia y los oligodendrocitos. Yo empezaría con los oligodendrocitos porque es la que tiene menos funciones. El oligodendrocito es una célula especializada en hacer la vaina de mielina, en recubrir, por lo tanto, el axón de las neuronas. Un oligodendrocito tiene la particularidad de poder emitir muchas prolongaciones de sí mismo, de manera que recubre varios axones. Un único oligo recubre varios axones. Bien, seguimos con mi segunda preferida, los astrocitos. Los astrocitos son las células gliales más abundantes que hay en el sistema nervioso. Son células con forma estrellada y también emiten prolongaciones, pero las emiten por motivos muy distintos. Uno de los motivos más importantes es que emiten esas prolongaciones para de esa manera permitir separar o aislar el tejido nervioso del resto de tejidos del cuerpo. Es decir, que las prolongaciones de los astrocitos son literalmente lo que forma la barrera hematoencefálica. Son los llamados pies de los astrocitos, esas prolongaciones o pies que emiten, los que hacen una capa, impermeabilizando el sistema nervioso. Esto es súper importante, ya que el sistema nervioso es el único sistema en el organismo en el que no entra el sistema inmunitario. Es decir, no hay células de defensa propiamente del sistema inmunitario para proteger uno de los órganos más delicados de nuestro cuerpo, el cerebro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el cerebro tiene otras maneras de protegerse y de evitar y ser muy selectivo con las sustancias que le llegan. Entonces, los astrocitos son clave para esto. No es solo que separen las células nerviosas sino de otros tejidos, sino que además los astrocitos lo que hacen es ayudar a hacer las sinapsis, los puntos de unión entre neuronas, más herméticos, también con esos piececitos o prolongaciones. ¿Vale? Es como si cerraran un poco esa sinapsis de manera que evitan que los neurotransmisores que libera una neurona se vayan por ahí despendolados como cualquier cosa que fluye en un río. No, esa sinapsis se tiene que dar aquí y no tiene que haber confusión de los mensajeros químicos de esta sinapsis a la sinapsis de al lado. ¿Sí? Si no, esto sería un cachondeo. Entonces, no. Tenemos ahí unos trocitos que ayudan a que la sinapsis se quede donde tiene que estar. Pero no solo eso, también participan regulando la propia sinapsis, porque los astrocitos pueden absorber parte de esos neurotransmisores o bien regular la liberación de las propias neuronas del neurotransmisor. Así que aquí ya vemos que no es solo que sean células de sostén o de protección, sino que también intervienen activamente durante la sinapsis. Bien, más cosas. Hacen, por supuesto, de sostén físico. Sostén físico, ya no en el sentido de aislar o de separar, sino son directamente como células que hacen relleno, ¿vale? Y que con sus prolongaciones mantienen las neuronas fijas, ¿vale? Para que aquello no sea, otra vez, de nuevo algo superfluido. De alguna manera, los astrocitos podemos imaginarlos como si fueran trabajadores de la obra, sosteniendo vidas, sosteniendo las estructuras donde tienen que estar. ¿Sí? Y a veces este sostener estructuras pues permite que el cerebro tenga más consistencia, ¿sí? Que no sea algo ahí todo blandurrio, por mucho que ya es blandurrio, pero lo hacen un poco menos blandurrio. Y por otro lado, regulan claramente que las vías por las que tiene que ir el neurotransmisor sean las que sean. Así que dan un sostén físico en varios niveles. Otra cosa que hacen, como si no fuera suficiente, fagocitan. Es decir, absorben restos de neuronas. ¿Vale? O sea, aquí hablamos de que cuando se produce un daño nervioso, los astrocitos en el sistema nervioso central se activan y ayudan a destruir parte de estos productos de desecho. E incluso más. Si resulta que ha habido un área en la que han muerto varias neuronas, ¿vale? Por un impacto, por un neurotóxico, por una lesión, lo que sea, encontramos que las neuronas no van a volver a nacer. ¿Vale? Por eso es tan importante cuidarnos el cerebro. Porque las neuronas no se regeneran así como así, se regeneran poquísimo. ¿Qué pasa? Pues que los astrocitos literalmente se reproducen y rellenan ese espacio vacío en el que ya no hay neuronas. O sea, hacen literalmente una cicatriz. ¿Sí? Rellenan ese espacio vacío de manera que no haya un espacio vacío entre neuronas mayor del que tendría que haber, porque eso es peligroso para la estabilidad de la estructura cerebral. Así que ellas se disponen y rellenan esos huecos. ¿Vale? Ese proceso por el cual se reproducen para ayudar a compensar los huecos que se generan durante una lesión cerebral es un proceso de gliosis. ¿Sí? Es un aumento grande en la cantidad de células gliales. Y, último detalle de estas células, aparte de sostener, aparte de apoyar en la neurotransmisión, tienen otra función vital, que tiene mucho que ver con el hecho de que ellos mismos forman esa barrera hematoencefálica. Ellos son un punto de regulación de paso de sustancias. Y entre otras sustancias vienen los nutrientes. ¿Vale? O sea que son las células gliales tipo astrocito las que nutren a las neuronas, las que regulan ese paso de oxígeno, de glucosa, desde la sangre hacia las neuronas. Bien, más cosas. Dejamos los astrocitos, vamos a la microglia. La microglia básicamente también se activa cuando hay procesos de lesión cerebral. Pasa que ellos son, ya que hemos dicho que no hay sistema inmunitario, pues veamos la microglia como si fueran células de defensa especialistas del sistema nervioso.
Todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa. Los virus y bacterias también. El nuevo Oxífaros al desinfectar. No son inmunitarias, pero sí son de defensa. Y estas sí que tienen esta función específica. Es decir, cuando hay una lesión, se activan los astrocitos que fagocitan un poco y que empiezan a rellenar los huecos que han quedado vacíos. Y la microglía se encarga de limpiar toda la porquería gorda, ¿vale? Son células especializadas, aunque sean chiquititas, en comparación con el astrocito, en absorber toda esa porquería y digerirla, ¿sí? Restos neuronales, axones que hayan quedado rotos. Pero no solo eso, también hemos dicho que es célula de defensa, con lo cual también defiende cuando hay una invasión por parte de microorganismos, como pueden ser virus, bacterias. Ahí está la microglía fagocitándolo todo. Y por ello participa en procesos inflamatorios. Y hay que tener cuidado, porque como se produzca un proceso inflamatorio en el cerebro, pero se vaya de madre, o sea, se me empieza a inflamar el encéfalo, tenemos aquí un problema gordo, ¿sí? En el cerebro no necesitamos un exceso de presión. Así que la microglía está bien que se active, pero siempre dentro de un margen, ya que si no puede llegar a producir un exceso de inflamación en el sistema nervioso. Muy bien, y las últimas células que nos quedan son las del sistema nervioso periférico. Estas células gliales tienen el nombre de células de Schwann, y estas células de Schwann básicamente hacen todo lo que hacen los otros tres subtipos dentro del sistema nervioso central. Las células de Schwann, se le dice Schwann, otras Schwann, yo ya no sé, esto es un caos, depende del profe que te hable, pero cuando hablamos de células de Schwann, sobre todo, nos las explican en contraste con el oligodendrocito, porque estas son las que se encargan de mielinizar en el sistema nervioso periférico. Pero realmente también hacen más cosas, hacen tanto la fagocitosis, como hacen el sostén físico, ayudan al suministro de nutrientes, se encargan de todo, son las únicas que hay en el periférico. Así que gracias al tipo de célula que te pongan, por ejemplo, en un reconocimiento de imagen, pues puedes saber si estás en sistema nervioso periférico o en sistema nervioso central. Esto es todo lo que vamos a decir. Te invito a leer tus comentarios a continuación y hagas los ejercicios que hemos preparado para ti, para ver si ha quedado todo claro. Feliz estudio. Sin más que agregar, vamos a comenzar entonces hablando primero de la arteria, para terminar el video hablando de la famosa vena facial. Entonces, lo primero que tienen que saber es que la arteria facial es una rama de la arteria carótida externa y esta deriva a su vez de la arteria carótida primitiva. Se dice que la arteria facial sale de la cara anterior de la carótida externa. Recuerden que como esta es una visión lateral, yo estoy viendo aquí el cuello y el cráneo desde lateral, entonces esto que está acá es anterior y lo que está acá es posterior. Entonces vean ustedes cómo ya sale de la cara anterior de la carótida externa por encima del nivel de la emergencia de la arteria lingual. Esto es lo común. ¿Qué es lo que va a pasar? Algunas veces sale la lingual con la facial junta, con un tronco llamado tronco linguofacial, y después ese tronco se bifurca en arteria facial y lingual, pero lo normal es que lo haga así. Entonces, el punto de referencia para yo ubicar el origen, el inicio de esa arteria facial, es por encima del asta mayor del hueso oioides. También los libros describen que al mismo nivel que sale la arteria facial de la carótida externa, a ese nivel también sale esta arteria que es la arteria occipital. La diferencia es que la arteria occipital sale de la cara posterior de la carótida externa. Entonces, lo siguiente que usted tiene que saber es que esta arteria hace un recorrido primero por el cuello y luego un recorrido propiamente por la cara, que de allí es que deriva su nombre. Entonces, esta arteria facial va a terminar a nivel del ángulo interno del ojo, terminaría en el ángulo interno del ojo anastomosándose con ramas de la arteria oftálmica. Ese es el lugar final donde termina la arteria facial. Entonces, bien, esta arteria facial nace más o menos a nivel, lo que llamamos el triángulo carotidio. Allí, fíjense ustedes que se dirige hacia adelante, como les dije, y es donde sale la primera porción de la arteria facial, que es justamente la porción cervical, que va desde que ella nace, a nivel de ese triángulo carotidio, hasta que pasa por el borde inferior del maxilar inferior, de la mandíbula. Cuando ella cruza ese borde inferior del maxilar inferior, allí sigue su siguiente recorrido, que es completamente en la cara, que sería la porción facial de la arteria facial. Entonces, la arteria facial tendría una porción cervical y una porción facial. Vamos a comenzar primero hablando de esta porción cervical, de su recorrido y de sus ramas, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importante entonces que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y automáticamente quedas suscrito a los más de y los tomo en cuenta a la hora de realizar los próximos videos. Entonces, esta porción cervical, que es la más corta de las dos, dicho sea de paso, como les dije, se encuentra a nivel del triángulo carotidio del cuello. Esto es dentro del triángulo anterior del cuello. En su emergencia, ella está cubierta siempre por el músculo cutáneo del cuello, también llamado músculo platisma. Igualmente, es cruzada lateralmente por el músculo estiloioideo, que es este, y por el vientre posterior del digástrico, que es este. También hay una estrecha relación muy importante que tiene esta arteria facial con el duodécimo par craneal, que es el hipogloso. Ven que el hipogloso cruza a ese origen, a ese inicio de esa arteria facial. Ahora, también existe una relación importante entre las ramas, que vamos a ver ahorita, de esta porción cervical de la arteria facial, y este nervio, que sería el noveno par craneal o nervio glosofaríngeo. Muy bien, en esta imagen, bueno, la misma ahorita, un poquito más acercada para que entiendan un poco mejor. Vean ustedes entonces que su recorrido, o durante su recorrido, ella se relaciona íntimamente con esta glándula, que es la glándula submaxilar. A este nivel existiría el músculo pterigoideo medial, que estaría pegada a la rama ascendente del maxilar inferior, pero como cortamos toda la rama ascendente del maxilar inferior, también cortamos el pterigoideo medial, y no podemos ver cómo el pterigoideo
no medial, pasaría a ser relación lateral, o sea, también taparía a esta arteria facial. Muy bien, vean que está adosada a este músculo, que es el músculo constrictor medio de la faringe, así como también estaría adosada a este músculo, o en estrecha relación, por no decir adosada, que es el músculo hiogloso, músculo suprayoideo que va del hueso hioides hasta la lengua. Muy bien, cuando esta porción cervical de la arteria facial rodea el maxilar inferior, termina la porción cervical y comenzaría entonces la porción facial en ese momento. ¿Qué ramas va a dar finalmente esta porción cervical? Bueno, ya va a dar 4 ramas a nivel del cuello. Primero tendríamos a la arteria palatina ascendente. Esta arteria palatina ascendente antes era llamada arteria pterigoidea porque ayuda a irrigar a los músculos pterigoideos y bueno, también ayuda a irrigar el paladar. Ahorita la vamos a ver la parte más interna, específicamente el velo del paladar. Luego tendríamos la rama tonsilar, que bueno, esta rama tonsilar, vean que pasa por fuera del músculo estilogloso, cosa distinta hacia la palatina ascendente que pasaba por dentro, o sea, medial al músculo estilogloso. Algo que olvidé comentarles de la arteria palatina ascendente es que ella se adosa al músculo constrictor superior de la faringe e inclusive se mete dentro de la faringe pasando por encima del borde superior de dicho músculo. Ahora, esta rama tonsilar, el mismo nombre lo dice, cada vez que usted vea en anatomía la palabra tonsilar, significa que va a alguna amígdala. Entonces, esta rama perfora el constrictor superior de la faringe para llegar e irrigar a las amígdalas palatinas. Muy bien. Luego tenemos ramas glandulares, que son ramas que irrigan directamente la glándula submaxilar cuando esta arteria facial pasa por las inmediaciones de la misma. Y vean la última ramita que da antes de convertirse en su porción facial, que es una arteria que va buscando el mentón, que sería entonces la propia arteria submentoniana. Fíjense esta visión desde adentro de la laringe, este es el velo del paladar, todo esto es la pared lateral de la faringe, y este músculo que vemos aquí es el constrictor superior. Fíjense ustedes cómo aquí vemos a la palatina ascendente que pasó por encima del constrictor superior, y aquí vemos cómo la rama tonsilar perforó al constrictor para encontrarse aquí a la amígdala palatina. La porción facial, por su parte, tiene una estrecha relación con esta vena durante todo su recorrido, que es la vena facial. Siempre la arteria facial, o a este nivel, digamos, a nivel del maxilar inferior, está por delante de la vena. Aquí la arteria facial está por delante, la vena facial, de hecho, es la manera en que a veces nos toca reconocerla en el cadáver. Vean que igualmente la vena facial tapa, porque está lateral a la porción cervical de la arteria facial. De todas maneras, ahorita vamos a dilucidar la anatomía de esta vena facial. Muy bien. La porción facial de la arteria facial es una porción que es tortuosa. Vean que no es totalmente recta, sino que es muy sinuosa, tiene muchas curvaturas. Eso nos referimos en anatomía cuando hablamos de tortuoso. Algo importante es que ella también va a dar 4 ramas a nivel de la cara. En orden de ascendencia, la primera rama que vamos a encontrar es la arteria labial inferior. Esta arteria antes la llamaban coronaria inferior, leían en el látex viejo que tengo del 78, fíjense ustedes. La llamaban, no sabía que esta arteria era llamada arteria coronaria inferior. Y esta se anastomosa con la homónima del lado opuesto, que esto es con la arteria labial inferior del otro lado, y se encarga de irrigar entonces esa porción inferior del labio, digamos, o del labio inferior, y la piel y los músculos adyacentes a esa región submaxilar. Muy bien. Luego tendríamos a la arteria labial superior. Esta arteria labial superior, llamada entonces coronaria superior antiguamente, se anastomosa igualmente con la homónima del lado opuesto, pero ella da unas ramitas que ahorita se las voy a explicar. Seguimos ascendiendo y aprovechamos esta imagen para enseñarles a la rama nasal externa. Esta rama nasal externa se encarga de irrigar o ayudar a irrigar el dorso de la nariz. También la llaman nasal lateral. Recuerden que en anatomía lo externo también lo llamamos frecuentemente lateral. Por último, es llamada arteria angular. Fíjense ustedes cómo esta arteria angular termina anastomosándose con ramas de la arteria oftálmica. Se habla de que es con la rama nasal y con ramas palpebrales de esta arteria oftálmica. Muy bien, esta imagen me gusta mucho más. Vean ustedes aquí cómo pasa superficial, lo que quise decir, a la mejilla, es tapada por músculos cigomáticos y va ascendiendo lateral a la nariz. Esto es más o menos a nivel del surco nasogeniano hasta llegar al ángulo interno del ojo. Aquí vemos cómo da la labial inferior, aquí vemos la labial superior y fíjense ustedes que esta labial superior a este nivel da una rama septal que va buscando el tabique nasal, que la hablamos en el video de nariz, y una rama alar que ayuda a irrigar el ala de la nariz. Aquí aprovechamos esta imagen y mostramos la nasal externa o nasal lateral, cómo ayuda a irrigar el dorso y también el ala de la nariz. Y por último, vean a la arteria angular a este nivel, anastomosándose con ramas palpebrales y nasales de la arteria oftálmica. Muy bien, ya conocen entonces la arteria facial, vean la cantidad de anastomosis que existen entre ellas y las ramas del lado opuesto. Vamos a hablar ahora de la vena facial, que sería su contraparte. Esta vena facial, bueno, como corre un recorrido inverso, nace a nivel del ángulo interno del ojo por la unión de 2 venas. Una es la vena supratroclear, que sería la vena frontal interna, y la otra es la vena supraorbitaria. Ambas venas, supraorbitaria y supratroclear, se unen y forman la vena angular, que esta vena angular así es como se le conoce al inicio de la vena facial, vena angular. Esta vena angular, por supuesto, o esta vena facial como tal, va a tener varias afluentes. Afluentes son aquellas venas que drenan en las venas mayores. ¿Cuáles van a ser las afluentes de esta vena facial? Fíjense, a nivel de la vena angular recibe a la vena oftálmica superior. Ahí se ve la vena oftálmica superior. Recibe a la vena infraorbitaria, que aquí vemos cómo pasa por el agujero infraorbitario, y aprovecha y drena la vena facial. Luego recibe a la vena facial profunda, y aquí establece entonces una comunicación muy importante con el plexo pterigoideo.
¿Okay? Por eso es que siempre hago mucho énfasis en que cualquier infección en esa zona drenada por la vena facial es muy peligrosa porque a través del plexo pterigoideo puede llegar al sistema nervioso central. Luego vemos como también drena venas nasales laterales, que son venas que ayudan a drenar la nariz. Vemos a la vena labial superior drenando en la facial, vemos a la vena labial inferior y vemos inclusive a la vena submentoniana. Vean que cada vez se va haciendo más gruesa. El recorrido es totalmente inverso al recorrido de la arteria facial. Una vez que llega a la parte cervical, o sea que llega al cuello, fíjense ustedes que recibe ramas de la glándula submaxilar, lo mismo que hacía prácticamente la arteria. Y esta vena muy importante, que es una comunicación también que viene del plexo pterigoideo, llamada vena palatina externa. A través de esta vena también hay comunicación de la vena facial con el plexo pterigoideo. Finalmente, lo que hace la vena facial es que se une o recibe a la vena lingual y conforma entonces al tronco linguofacial. Y a través de este tronco linguofacial termina llegando a la vena yugular interna. ¿Qué es lo que pasa? Esta vena que está aquí es la vena tiroidea superior. A veces, a este tronco tirolinguofacial se le agrega la vena tiroidea superior. Y en ese caso, recibiría el nombre de tronco tirolinguofacial, porque son 3 venas que estarían drenando en ese tronco. Muy bien, entonces este fue todo el video cortico de la arteria facial, de la vena facial. Espero haya sido de su agrado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en